quiero presentarles otra de las entrevistas que realizara Rubén Lavernia y Pedrito Velázquez a compañeros, amigos, cineastas que vivían o viven en Estados Unidos. Estas entrevistas, como repetí en la anterior de Julito Martínez, son muy largas y tienen momentos tan importantes, tan significativos en la vida de estos artistas que nos dimos a la tarea, Roberto y yo, de achicarlas un poco, de coger síntesis de esas entrevistas para que ustedes las pudieran analizar y vieran qué importantes eran estos amigos cineastas cuando vivían y trabajaban en Cuba. Así que para el Cine de la Costa, hoy vamos a dedicarle este fragmento a Enrique Cárdenas, un gran fotógrafo y director de fotografía que tuvo el ICAI hace muchos años atrás. Así que adelante, el Cine de la Costa con Enrique Cárdenas. Yo soy uno de los fundadores del ICAI. Trabajaba en el noticiero con Santiago Álvarez. En los principios trabajé con Héctor García en lo que era la Cinemateca, en un departamento que se llamaba las unidades móviles, que fueron unos camiones que se le cogieron a la UNICEF y se nacionalizaron. Entonces nosotros lo llevamos a los distintos barrios para ponerle documentales, cosas que nos interesaban. Al principio yo me encargaba de organizar y mandar esos camiones a los distintos lugares y trabajaba con Héctor García, que era el director de la Cinemateca, en tratar de recopilar y recuperar todas las películas que estaban en distintos lugares, como en la universidad o en casas particulares y eso, para tratar de empezar lo que fue, o lo que es ahora la Cinemateca, que es una de las cinematecas más importantes en el mundo. Yo era muy joven y de buena primera me di cuenta de que era un burócrata, sentado detrás de un buró. Y mi interés era entrar en la producción de cine. ¿Cómo tú empezaste a estudiar? ¿Cómo te hiciste camarógrafo? Bueno, yo me hice camarógrafo probablemente por la necesidad. Yo había hecho cine aficionado anteriormente con varias gentes en Santa Clara que también fueron invitados al ICAI en el año 59, finales de 59, principios de 60, a ver si querían unirse al ICAI. Entonces yo tenía un conocimiento amateur de lo que era la cámara, la edición, la dirección, pero cuando yo hablé con Alfredo y le expliqué de que yo no tenía de verdad interés en estar detrás de un buró, cosa que lo puso muy bravo, porque Alfredo era de la mentalidad de no, yo te pongo ahí, tú estás ahí, y porque yo soy el que sea. Cuando yo le dije que yo quería irme para el noticiero, le di una cosa, pero al fin y al cabo cogió y estuvo de acuerdo. Y yo me fui para el noticiero ICAI sin tener realmente nociones de cómo hacer noticias. Y hubo un momento en que alguien tuvo que irse de vacaciones, algo pasó, y yo cogí la cámara, salí y hice 2 o 3 noticias y teniendo el conocimiento de cómo editar y eso te prepara para que lo que tú haces tenga un poco de sentido. Y al haber hecho eso, se dieron cuenta de que yo podía hacerlo y entonces me hicieron fotógrafo de noticiero. Más tarde entro en la universidad a estudiar arte y la mayoría de las cosas que me aplicaban en la clase eran cosas que ya nosotros estábamos aplicando en la práctica y en sentido común. Y después me fui a la televisión porque tenían un proyecto de que ellos no tenían presupuesto, tenían un camión de remoto que era con lo que tenían que hacer todo, que eran unas cámaras monstruosas que cada vez que querían ir
al Escambray o a la Sierra Maestra, era imposible. Entonces ellos querían probar de que las cámaras de video portátiles eran un recurso para hacer cosas mejores. Y entonces me llevaron a mí para que yo hiciera 2 o 3 proyectos que probara al gobierno que con una cámara de esas se podían hacer novelas, se podían hacer aventuras. Hicimos 2 o 3 cosas que fueron bastante interesantes. Hicimos un largometraje que se llamó El asalto a la guarida, donde usamos 83 actores. Y la cámara que usamos, yo la encontré en un cajón en el ICR y creo que había costado $100. Era una cámara de un solo tubo, blanco y negro. Y con eso hicimos la película, y la película, mira tú, Enrique Santisteban, los mejores actores que había en la televisión trabajaron ahí. Y había momentos en la forma en que yo la tiraba, en que parecía que habían 8 cámaras, cuando era solamente esa cámara. Pues yo cogía así un máster y después me iba y tiraba individualmente a cada actor. Y después iba y hacía los detalles y los reversos y eso. Y entonces, cuando tú lo editabas, había cámaras por todas partes y era una sola cámara, con una sola persona, haciendo todos los ángulos por separado. Y entonces se probó y se compraron las cámaras. Ahí estuve hasta el 80. Entonces hay que entender una cosa, en la forma en que se hace, en la forma en que trabaja la prensa, específicamente en Cuba, donde generalmente tú, aparte de ser fotógrafo, editor, director, también participas en la defensa, y vas a la microbrigada y tienes una vida. Es imposible separar tu trabajo del resto de lo que está pasando alrededor tuyo. Por lo tanto, cada vez que tú hacías una noticia y entendías la realidad, la analizabas, te acercabas a ella y podías aportar algo, educar, orientar, era muy interesante. El trabajo era no solamente eso, si ibas a una misión fuera del país, tú ibas con las tropas. O sea, que si alguien iba a entrar en una casa, tú entrabas con ellos. Es muy distinto aquí. Aquí hay una situación y te ponen a 5 o 6 cuadras de distancia. O sea, que tú realmente no eres parte de esa historia, la reportas, pero en Cuba tú eras parte de las tropas, tú estabas vestido de uniforme. O sea, que la experiencia era completamente distinta. Me acuerdo que la primera vez que yo salí a una misión que fue a Argelia, Alfredo me llevó a casa de Raúl. Y entonces me siento a hablar con Raúl y entonces me dice, mira, una de las principales razones por las que nosotros queremos que tú vayas a esta misión es porque queremos que el video venga para atrás y no le falta la cabeza a la gente. Porque ellos tenían un departamento en el MINFAR de cine, pero eran gente que los habían cogido, bueno, eran reclutas o quién sabe, y no tenían preparación ninguna, y cada vez que los mandaban a una misión, o la película venía mal, o se perdía lo que tiraban, y querían que por primera vez en esa misión, lo que se hiciera, Fidel pudiera tener un chance en La Habana de sentarse y ver, y que tuviera sentido. Entonces, sí, varias veces fuimos a Puerto Rico cuando los Juegos Panamericanos, interesantísimo, porque no dejaron entrar al barco y hubo que transportar, llevamos 350 atletas y todos los atletas hubo que pasarlos a botes pequeños. La mayoría se mareó, aquello fue horrible. O sea, cada una de esas misiones era interesantísima porque era una aventura.
generalmente en trabajo del noticiero, pues nosotros no teníamos reporteros. O sea que nosotros éramos los mismos reporteros. Yo salía, hacía la historia, la organizaba, hacía las entrevistas y al final Santiago editaba el noticiero. O sea que él cogía y lo ponía, y tenemos entonces alguien que hacía la voz, pero no había reportero. Yo oía un programa de radio que lo hacía Tomás Regalado, que ahora es comisionado de la ciudad de Miami. Entonces él tenía un programa que se llamaba no sé qué cosa Cuba. Y yo oyendo el programa varias veces decían cosas que yo sabía que estaban completamente erróneas, que no eran verdad, que no se acercaban a la realidad. Entonces yo lo llamé por teléfono y le dije, mira Tomás, yo soy un periodista cubano y yo te he oído decirte una cantidad de cosas. Vaya, el otro día estaban hablando de unos campos de entrenamiento en Baracoa. Nada de lo que estaban diciendo ahí es cierto, porque yo entrené en Baracoa 8 veces. Si tú quieres de verdad saber qué es lo que es Baracoa, yo te hago un reportaje, no me tienes que pagar nada, por eso me mantiene en el periodismo. Y él estaba muy escéptico porque si yo era un espía, ¿qué carajo era yo? Finalmente sí me dijo, ok, mándamelo, yo veo. Yo empecé a escribir y a mandarle cosas, y a escribir y a mandarle cosas. Bueno, cosas que sucedían, que tenían actualidad, que pasaban en Cuba, que yo todavía tenía memoria, y cosas que sucedían aquí que yo las interpretaba y se las mandaba, y así estuve contribuyéndole como varios meses. Y un día me dice, oye, yo trabajé en el Canal 7, si tú quieres, yo te consigo una entrevista. Yo me consigo una entrevista. Y yo le dije, bueno, yo no tengo nada que enseñar, pero si me dejan hablar. Y me dejaron hablar. Y hablé 3 horas. Y me dieron el trabajo. Y entonces te encuentras que tienes que hablar en inglés, escribir en inglés, editar en inglés, e interpretar las cosas en inglés. Y te encuentras entonces el sistema judicial, cómo son las leyes, cuáles son las reglas. O sea que te pones a primera, Es otra cosa. te ves completamente forzado a entender, porque no puedes hacer un error. Porque tú cometes un error a lo mejor en cualquier otro proyecto y bueno, se puede rectificar. Aquí tú cometes un error y te están midiendo 2 millones de personas y van a llamar a la estación para decir, ustedes cometieron un error. Y se van a virar y van a decir, ¿quién cometió el error? O sea, que era una presión horrible, horrible. Como yo llegué con toda la preparación física, cada vez que había un viaje peligroso, yo decía, yo voy. Cada vez que había horas extras, decía, yo voy. Yo era el único cubano. El único cubano, o sea que yo tenía que probarme a mí mismo que yo era capaz de entender, de leer, de editar, de tirar, de manejar, porque ahí tú lo haces todo. Entonces, cada vez que había overtime, tiempo extra, yo lo cogía. Cada vez que había un viaje peligroso, yo lo cogía. Los contras, Bolivia, Colombia, México, los temblores de tierra, Haití, todo lo que pasaba, que tuviera peligro, yo era el que. Y eso creó una reputación.
Cuando yo detecto una historia, yo voy, hago una investigación, tiro el video, hago unas entrevistas, sigo la historia si hay que entrevistar otras personas relacionadas con la historia. Cuando yo considero que la historia ya está completa, yo llamo, me mandan un reportero y otro fotógrafo. Yo les entrego los tapes, les explico lo que he hecho y ellos hacen la historia. Pero la historia está producida por mí. Generalmente, casi todos los días, yo les produzco 2, 3 historias. Y entonces viene un team que la coge, le ponen la voz, que es prácticamente lo que yo hacía en Cuba, como lo hago aquí. Un momento que no me quisiera acordar de él, una vez que Alfredo Guevara me dijo que yo me tenía que proletarizar, que yo era demasiado pequeño burgués. Porque, primero que todo, yo nunca pertenecía al partido. Yo tenía mi propia opinión de la vida y de la realidad, que pudiera estar errónea, pudiera no estar errónea. Pero en general había una orientación en esa época de que tú debías regirte por toda una serie de parámetros. Y cuando tú no estabas en esos parámetros, te convertías en un problema. Problema porque posiblemente la revolución necesitaba un grupo de gente que todos opinaran y pensaran de la misma forma. Y que cuando alguien decía, bueno, pero ¿y por qué no esto? Y cuestionaba una de esas cosas, ya se convertía en un problema. O cuando tú tratabas de probar algo nuevo, con la forma en que tú hacías las cosas, a veces eso también entraba en conflicto. Y para que me proletarizara, Alfredo me mandó a la microvía de Licay a construir casas. Supuestamente yo no iba castigado, porque a las microbrigadas debían ir los mejores trabajadores, no los trabajadores que estuvieran castigados. Por lo tanto, no pudieron decir que era un castigo. Y yo me fui a la microbrigada. Cuando llegué a la microbrigada, yo fui uno de los primeros que entró de la parte de la producción a la microbrigada. La mayoría de los hombres que estaban en la microbrigada eran gente que venían de los trabajos más fuertes del Licay. Y eran gente dura, preparada para ese tipo de trabajo. Y yo llego ahí, tendría 20 y tantos años, y me miraron y dijeron, ¿y esto qué cosa es? Empecé, me pusieron a hacer mezcla, que tenía que coger una guataca y hacer la mezcla, que vaya, si no estás físicamente bien, te mata. Y había una cantidad de abuso, porque yo representaba a los creadores, hasta un punto que yo tuve que coger un día y nosotros teníamos un balón de gas vacío que le daban para llamar a mítines o a comer o algo así. Y yo cogí y le di aquello y me paré delante del edificio y me cagué en la madre de todo el mundo. Yo me cago en la madre aquí de todo el mundo, porque ni yo soy maricón ni me van a matar aquí, y lo que quiero es que me maten, ¿vale? Y entonces el secretario del partido me dijo, no, pero ¿qué es lo que pasa? Y digo, no, me van a matar, haciendo esa mezcla me van a matar.
Entonces me dijo, no, mira, vamos a hacer una cosa. Tú vas a venir de ayudante mío. Él era el principal en repellar, él es el mejor. Y yo me metí 2 o 3 semanas con él, y lo mejor que él hacía era darle el fino a las paredes. Y yo lo miraba. No me acuerdo que después de estar como 4 semanas con él, ayudándolo, ¿no?, a llevar la mezcla. A él lo llaman para un meeting del partido y se va. Y yo me senté ahí fuera. Pero el cuarto estaba a la mitad. Y el fino tiene una cosa, que si tú lo dejas y se seca, más nunca lo empareja. Y yo cogí y dije, ¿qué carajo? Y empecé a tirar fino y terminé el cuarto. Cuando él llegó, dice, ¿quién vino a terminar esto? Dije, no, yo. Digo, ¿tú hiciste eso? ¿Sí? ¿Y de dónde aprendiste eso? Digo, bueno, como los barberos, llegó atrás de ti 1 mes. Bueno, pues nada, te vamos a poner de albañil. Y entonces pasé de ayudante a albañil y empecé de albañil. ¿Qué momento agradable recuerdas de tu? Agradable. Algo que te dio mucha satisfacción, no sé, que tú recuerdes como un momento para ti que te dio mucha satisfacción. No, no hay. No hay. No. Generalmente yo estaba satisfecho. Ya. No había. Vaya, tendría que de verdad sentarme aquí a escapar, pero un highlight así no. ¿A ti te gustaba tu trabajo? Ya. Yo vivía para mi trabajo. Mi trabajo era. Vaya, yo creo que toda la gente que trabaja en el cine es parte como si fuera alimento. Claro. Sí, como un bichito ya que no se va más. Y ya te digo, mira que he pasado por cosas porque van a cumplirse ya casi 46 años de que yo no he parado a trabajar en este giro. Y te encuentras con gente incapacitada, a veces que están por encima de ti. Y tú te sientas ahí, tú miras, con una persona que no sabe ni remotamente de lo que está hablando, puede dirigir. Y tienes que sobreponerte a esas cosas. A veces tú trabajas por el arte o trabajas por el dinero. Porque hay que sobrevivir. Pero ya tú llevas ahí, ¿cuántos años? No, yo ahí soy una vaca sagrada. Sí. Ahí lo que yo digo, yo lo respeto. No, mucho tiempo. Ahorita llevo casi más tiempo aquí que lo que trabajaba en el ICAI.